Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Tineo Díaz. 1. Orígenes y evolución del conflicto armado interno en Colombia, destacando actores y factores determinantes. El conflicto armado interno en Colombia es uno de los más largos y complejos del mundo contemporáneo. Sus orígenes se remontan a disputas históricas por la tierra, conflictos bipartidistas y profundas desigualdades sociales. Aunque suele ubicarse su inicio formal en los años 60, el germen del conflicto aparece desde mucho antes, durante el periodo de la violencia entre liberales y conservadores, que dejó a cientos de miles de muertos y fracturó la estructura social del país. Tras este periodo, la exclusión política mantenida durante el Frente Nacional y la falta de oportunidades en zonas rurales facilitaron el surgimiento de movimientos guerrilleros como la FARC y el ELN, que decían representar al campesinado marginado. Con el paso del tiempo, estas organizaciones se expandieron gracias a factores determinantes como la ausencia del Estado en vastos territorios, el descontento social, las tensiones por el acceso a tierras y a partir de los años 80, la influencia creciente del narcotráfico. Este último elemento transformó el conflicto, ya que grupos insurgentes, paramilitares y hasta sectores estatales se vieron involucrados en economías ilegales que financiaron la guerra, incrementaron la violencia y profundizaron el sufrimiento de la población civil. Al mismo tiempo, los paramilitares surgieron como una respuesta armada de élites regionales, narcotraficantes y agentes privados de seguridad, con el argumento de combatir a la guerrilla, pero terminaron protagonizando masacres, desplazamientos y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Con tantos actores armados en disputas y múltiples intereses económicos y territoriales en juego, el conflicto colombiano se convirtió en un entramado doloroso en el que comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes vivieron los impactos más devastadores. Principales procesos de paz desde 1980 hasta la actualidad, analizando logros y limitaciones. Frente a esta realidad, Colombia ha impulsado desde la década de 1980 diversos procesos de paz. Uno de los primeros hitos fue la negociación con el M-19, que culminó en su desmovilización en 1990. Este acuerdo permitió la participación de la antigua guerrilla en la vida política y contribuyó directamente a la creación de la Constitución Política de 1991, considerada una de las más garantistas de América Latina. Paralelamente, se dieron procesos similares con el EPL, el PRT y otras organizaciones menores que, aunque no resolvieron el conflicto estructural, sentaron las bases para apuestas institucionales por la paz. Más adelante, durante los años 2000, el gobierno adelantó un proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Este proceso permitió la entrega de armas de miles de combatientes, pero sufrió fuertes críticas por la falta de verdad plena, la continuidad de estructuras criminales y la limitada reparación a víctimas. No obstante, representó un avance en el desmonte parcial del paramilitarismo. El proceso de paz más significativo de las últimas décadas fue firmado en 2016 entre los Estados y las FARC-EP. Este acuerdo no solo permitió la desmovilización del grupo guerrillero más grande del país, sino que incorporó enfoques diferenciales, mecanismos de justicia transicional y una visión de desarrollo rural integral para transformar territorios históricamente abandonados. Sin embargo, enfrenta grandes retos: la lentitud en la implementación, la inseguridad en zonas rurales, el asesinato de líderes sociales y el surgimiento de disidencias. En la actualidad, bajo el concepto de paz total, el Estado busca un enfoque más amplio de negociación y sometimiento, intentando dialogar simultáneamente con el ELN, con disidencias de la FARC, con grupos armados urbanos y con bandas vinculadas al narcotráfico. Este proyecto ambicioso intenta reconocer la heterogeneidad de las violencias actuales, pero se encuentra con obstáculos políticos, divisiones sociales y un contexto de inseguridad compleja. Componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y la función de la JEP. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es el conjunto de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición estipulados en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmada entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC. El sistema está compuesto por la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, VPD, y también las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. El sistema
fue incorporado en la Constitución Política de Colombia mediante Acto Legislativo 01 de 2017. De igual forma, cada uno de sus componentes cuenta con un marco normativo. El sistema enfatiza en la implementación de medidas restaurativas y reparadoras para esclarecer la verdad sobre el conflicto armado y propiciar la transformación de los factores que incidieron en él como fundamento de una convivencia pacífica. Sus principales características son la centralidad en las víctimas y la integridad reflejada por la coexistencia de mecanismos extrajudiciales y judiciales autónomos fundamentados en los derechos de las víctimas y en las relaciones de condicionalidad e incentivo para quienes comparecen como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de la humanidad cometidos en el marco del conflicto armado. Ningún componente del sistema prima sobre otro y cada mecanismo cumple su función sin duplicar la de los otros, para la cual se cuenta con protocolos de colaboración y con comité de coordinación interinstitucional. Asimismo, el sistema tiene un enfoque territorial, diferencial y de género que corresponde a las características particulares de victimización en cada territorio y por cada población, con especial protección y atención a las mujeres, los niños y las niñas víctimas del conflicto armado. 4. Reflexión personal. ¿Cómo puede la Universidad del Atlántico consolidarse como territorio de paz en el marco de la paz total? Pensar en la Universidad del Atlántico como un territorio de paz en el marco de la paz total implica, antes que nada, reconocer su pasado y asumirlo como punto de partida. No se trata solo de una institución académica, sino de una comunidad que ha sido víctima directa del conflicto armado colombiano. Sus pasillos, aulas y espacios de encuentro guardan la memoria de estudiantes, profesores y trabajadores perseguidos, amenazados o asesinados. Figuras como Darwin Peñaranda, Yuri Martínez, Treve Melo en su etapa universitaria, Juan Pinedo Gallego o el profesor Jorge Freiter simbolizan una herida que no es abstracta, sino concreta y profundamente humana. Esta historia dolorosa convierte a la universidad no solo en un escenario académico, sino en un escenario de memoria viva donde la violencia dejó un impacto estructural que lo obliga, desde la ética y la responsabilidad social, a posicionarse como un faro regional de construcción de paz. Para consolidarse como un territorio de paz, la Universidad del Atlántico debe, en primer lugar, hacer su memoria un acto político y pedagógico, no como una carga que paraliza, sino como un motor de transformación. Conocer su propia historia de victimización requiere fortalecer procesos de investigación, archivos, museos de memoria y ejercicios de reconstrucción histórica que dignifiquen a quienes perdieron su vida en medio del conflicto. En una institución donde el silencio, el miedo y el subregistro fueron durante décadas una forma de supervivencia, reivindicar la verdad se convierte en una forma de justicia y una contribución directa a la no repetición. Además, consolidarse como un territorio de paz exige que la universidad promueva una cultura interna de convivencia, diálogo y pensamiento crítico, especialmente porque su historia demuestra que la violencia también puede infiltrarse en espacios universitarios cuando las diferencias ideológicas se gestionan desde el odio o la estigmatización. En coherencia con la filosofía de la paz total, la Universidad del Atlántico tiene el potencial de convertirse en un laboratorio social donde estudiantes, docentes y trabajadores aprendan a tramitar sus desacuerdos desde la deliberación democrática, la argumentación y el respeto por la diversidad política. Asimismo, la universidad puede apoyarse la política de paz total mediante el reconocimiento institucional de su calidad de víctima, estableciendo protocolos, ceremonias, homenajes y líneas de investigación que conviertan esa memoria en una herramienta educativa permanente. Reconocer públicamente a sus mártires no es un acto simbólico aislado, sino un compromiso ético con las generaciones futuras, para que comprendan que la violencia nunca fue un mecanismo legítimo dentro de la vida universitaria ni de la vida política del país. Por último, consolidarse como territorio de paz implica que la Universidad del Atlántico debe promover una visión de futuro basada en la justicia social, la igualdad y la formación integral de sus estudiantes. El pensamiento crítico, la autonomía intelectual y la defensa de los derechos humanos son la esencia de una universidad que no puede limitarse a formar profesionales, sino que debe formar ciudadanos capaces de transformar la sociedad. En un país que transita hacia la reconciliación, la universidad tiene el deber de ser ejemplo de pluralismo, de diversidad y de compromiso con la vida. Así, la Universidad del Atlántico puede considerarse como territorio de paz, no negando su pasado, sino abrazándolo, no desde la indiferencia, sino desde la memoria activa, no desde la neutralidad, sino desde la defensa decidida de la vida, la democracia y los derechos humanos. Su historia lo obliga moralmente a ser un pilar de la paz total, pero su comunidad,
con una capacidad crítica, sus ideas y sus resistencias, es la que tiene en sus manos la tarea de transformar ese legado, en un futuro más justo y pacífico para el país y para el Caribe colombiano. Que viva la Universidad del Atlántico, templo del saber y de la ilustración. Muchísimas gracias.